Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me esté acompañando en esta lectura colectiva que hemos estado haciendo del nuevo libro Conspiraciones, México a través de 6 siglos. Ya llegamos al capítulo 6, en donde van a empezar a aparecer otra vez nombres que usted recuerda, de los que aprendimos en primaria o secundaria. eh, los antiguos que conocíamos, Moctezuma, Cortés, Cuauhtémoc, pues se quedaron en capítulos, bueno, en el capítulo 0. Y después de eso ya estuvimos entrando en un terreno pues bastante poco conocido para la gran mayoría de los mexicanos, que es el periodo donde este país se hizo, en esos 3 siglos, 2 siglos y medio, en los que fuimos parte de esta corona española como virreinatos, el reino de la Nueva España, el más grande e importante de aquí, pero también Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, el reino de Yucatán, los territorios en el noreste y noroeste, eh, que funcionamos de una manera, ya lo hemos platicado, bastante autónoma a partir del motín que hubo en contra del marqués de Gelbes en 1624. De ahí en adelante, pues nos la fuimos llevando muy tranquila. Eh, pero pues platicábamos allá en España, ocurre un problema dinástico grave. Carlos II, el hechizado, no puede tener hijos y finalmente quienes se quedan con el poder son los Borbones. Esto ocurre a partir de 1700 o 1713, si quiere usted contar, ya cuando terminó la Guerra de Sucesión, pero prácticamente inicio del siglo XVIII, los Borbones empiezan a gobernar. Estos son familiares de Luis XIV, el Rey Sol, el gran déspota ilustrado de Francia, el constructor del Estado moderno francés. Y los Borbones de aquí van a tratar de hacer lo mismo que se estaba haciendo en Francia, es decir, construir un Estado moderno en España y en todos sus reinos que tenía en distintas partes del planeta. Eh, Nada más que no está tan sencillo, el proceso es un proceso complicado. Ya ve usted en Francia, pues esto implicó las rebeliones al inicio del gobierno de Luis XIV, la Fronda, que termina en 1648, justamente uno de los momentos en los que hacemos cortes. Y luego, pues el proceso va a continuar hasta Luis XVI, ya en finales del siglo XVIII, y va a terminar con la Revolución Francesa, el ascenso de Napoleón, y ahí es donde realmente se va a configurar el Estado francés moderno. O sea, son 2 siglos prácticamente, o siglo y medio que ocupa todo esto y un montón de muertos. O sea, construir estados modernos no es sencillo. Eh, Gran Bretaña lo hace todavía en el siglo XVII, todavía no se llama Gran Bretaña, se llama Inglaterra. eh, y también son dos momentos de revolución, la de 1642, en donde le cortan la cabeza a Carlos I, 1649, y luego en 1688 la llegada de la sangre holandesa a Inglaterra, en esta pareja de William and Mary, en la Revolución Gloriosa, que es lo que va a consolidar ya un Estado moderno en Inglaterra, heredado en buena parte de los Países Bajos. Entonces, estos procesos no son sencillos, ¿eh? Y cuando lo intentan los monarcas españoles, pues los resultados no son muy buenos, en parte debido a que son re malos los reyes Borbones, pero malísimos, ¿no? Ya platicamos en la ocasión anterior, que es cuando hablábamos de esa parte, pues de las dificultades que tienen los Borbones para gobernar. El mejorcito de ellos es Carlos III,
Y durante Carlos III es cuando se intentan extender algunas reformas que habían empezado los antecesores y las que impulsa Carlos III, se intentan extender hacia los territorios americanos. Pero en este proceso ocurre un fenómeno pues que va a ser grave para nosotros. Recuerda usted, éramos un reino que tenía un virrey, porque así es como gobernaban los españoles otros territorios desde que lo aprendieron a hacer los de Aragón. Ellos fueron los que iniciaron los virreyes y luego esto que usaban en Nápoles o en algún otro lado en Italia, pues lo empiezan a extender a América y les funciona razonablemente bien. Virreyes mejores, virreyes peores, pero más o menos funciona. Los Borbones ya no están en esa lógica, ellos se sienten superiores a los demás. Es este grave defecto europeo de esa época en el que de pronto ellos se sienten raza superior y nos empiezan a menospreciar a los demás. Y este proceso es el que pues hoy se descalifica con los términos de imperialismo y colonialismo y yo creo que es correcto, efectivamente fue un periodo negro en términos de las relaciones entre personas, más allá de que la fuerza bruta les permitía controlar una región y extraer recursos, eso eh, pues lo han hecho todos todo el tiempo. El empezar a considerar a los demás como inferiores, eso ya no es exactamente lo mismo. Y eso es lo que ocurre con los europeos en el siglo XVIII y XIX. Todavía tenemos un periodo durante el siglo XX donde esto sigue, donde llega a su punto máximo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en el siglo XVIII esto pues empieza a moverse hacia España gracias a estos señores, los Borbones. Y este menosprecio que nos tienen implica que nos empiezan a tratar como colonia, ya no como reino. Aunque formalmente no lo somos, en los hechos ya nos tratan como colonia y lo que quieren es extraer recursos. Y la aplicación de estas reformas de los Borbones, las reformas borbónicas, así les llamamos, tienen ese objetivo, centralizar el poder y eficientar el saqueo. Perdone usted las palabras, son las que funcionan. En 1765 nos mandan a un señor José de Galvez que va a ser fundamental en estas reformas, va a estar aplicando aquí cosas que vienen desde España, algunas positivas como romper monopolios, el consulado de comercio que controlaba todo, hay que romperlo y eso pues es bueno, empieza a bajar precios o a tener competencia y más bienes y demás. Pero otras cosas no son tan aceptables para todo el mundo. Eso funciona siempre así con todas las reformas. Una reforma implica que va a haber grupos que pierden y grupos que ganan. Y la clave para que la reforma funcione es que los grupos que ganan sean más grandes o tengan mayor cohesión que los grupos que pierden. Lo digo porque aquí cuando hacemos reformas esta parte se les olvida y luego acabamos en problemas, ¿no? Pero bueno, esto empieza a ocurrir ahí. Le platicaba yo en la ocasión anterior del motín de Esquilache que ocurre en Madrid en estos años y que provoca la expulsión de los jesuitas de todo el reino español, eso incluye acá. Y en esa expulsión, pues van a ser muy violentos las autoridades españolas. Ahorcan a 85 personas aquí en México que se estaban enfrentando a esta expulsión. Es cuando el Marqués de Croix nos dice, ustedes nacieron para callar y obedecer, que le digo, eso hubiera sido impensable en el periodo de los Austria. Pero es lógico con los Borbones, ellos nos menosprecian, no nos quieren, los quieren saquear nada más. Gálvez regresa a España en 1772 y desde allá empieza
la reorganización geográfica de toda América. Y es cuando empiezan a inventar virreinatos en Sudamérica que no existían, nada más existía el de Perú, y empiezan a poner otros y capitanías generales, y esto es lo que va a dar lugar después, cuando venga la desintegración del reino, a los distintos países que hoy tenemos: a Venezuela, Colombia, Ecuador, a Bolivia, Argentina, etcétera. Entonces, esto es resultado de esta reorganización, y aquí también aplican esa reorganización, crean intendencias, y van separando más o menos como estaban los reinos anteriores, pero ya también empiezan a darle un poco más de importancia a los territorios. Ahí crean el Reino de León, ya formalmente el nuevo Reino de León. Lo convierten en intendencia, y los intendentes son todos españoles. Y ahí empieza este conflicto que usted aprendió en primaria de los peninsulares y los criollos. No, insisto, no son los criollos los hijos de españoles nacidos en México. Criollos son todos. Los hijos de españoles y los hijos de españoles con indias y de indios con españolas y de negros con todos, de todos, todos, ¿no? Este asunto de las castas, ¿se acuerda usted? Porque es así, nos la ponían en primaria, las pinturas y el salta para atrás y el, no me acuerdo de todos los, lobo y unos nombres raros. Esta clasificación es una clasificación que hacían los Borbones y los ricos. La gente normal esto la tenía sin cuidado. Entonces el conflicto es entre peninsulares y los de acá. No criollos, criollos, todos los de acá. Acuérdense, el criollismo es esta nacionalidad mexicana propiamente hablando, creada durante el siglo XVII, fusionada y consolidada alrededor de la Virgen de Guadalupe, y pues no queremos que nos traigan a estos monos, sobre todo porque nos vienen a saquear, ¿no? Y entonces pues empieza a haber presión, empieza a haber problemas. eh, Incluso la reacción es tan fuerte que empezamos a cambiar los nombres de los hijos, según un estudio muy reciente que ahí le menciono en el libro. Eh, este periodo saquean en serio, nos ponen a financiar a todo mundo, ya se lo había yo platicado, éramos los más ricos, y entonces, pues ahora financien Filipinas, y ahora a Perú, y ahora al Caribe, y a España manden más. Y Carlos Marichal, nuestro gran experto en estas cosas, estima que estábamos pagando en ese entonces 4 pesos por persona de impuesto los novohispanos contra 2,9 pesos que pagaba un español. Y esto es una novedad. En el siglo XVII no era así, al revés, los únicos que pagaban eran los españoles. Nosotros aportábamos bien poquito, incluso considerando la plata exportada, es decir, el quinto real. Pero en esta ocasión, pues ya cambió por completo, ya nos están saqueando. Y recuerde usted, en este mismo momento, en lo que ahora llamamos Estados Unidos, ese tipo de comportamiento de la metrópolis provocó la rebelión de los colonos. Bueno, pues aquí pasa lo mismo, la gente se empieza a enojar. Nosotros no teníamos ni armas ni el entrenamiento que los colonos americanos habían obtenido durante la guerra que ellos llaman de los franceses y los indios, y que en general llamamos la guerra de los 7 años, recuerda. Ahí aprendieron, y por eso cuando les empiezan a cobrar de más, en la década de los 70 del siglo XVIII, pues se engorilan y órale, güey, los balazos. Acá no hay cómo hacer eso. Lo que sí hay es un grupo de personas que dice esto no puede ser, ¿no? Entonces vamos a ver qué hacemos, y se empiezan a organizar. Y son las famosas conspiraciones de la época, las cuales pues se nos van a descomponer. Cuando Carlos IV y Fernando VII acaban hincados frente a Napoleón, toda América dice, espérate, eso no se puede, no es transferible la soberanía del pueblo de una casa reinante a un güey que acaba de llegar, ¿no? Entonces, pues no, nosotros vamos a seguir con Fernando VII, ¿no? Eso es lo que dicen todos. Aquí en México, quien lo hace es el virrey Iturrigaray. En 1808 dice, no, pues
Eso no lo aceptamos y nosotros nos seguimos con Fernando VII. Pero entonces los comerciantes de la ciudad se organizan y van sobre Iturrigaray, lo encarcelan. Este intento de independencia acaba destruido, esto acelera las conspiraciones y pues nos toca la mala fortuna de que un cura medio loco se levanta un día por la mañana, muy tempranito, y se pone a tocar las campanas y saca a la Virgen de Guadalupe y viva Fernando VII y vamos a coger gachupines y empieza la matazón. Usted aprendió que Miguel Hidalgo es el padre de la patria. La verdad es que es una desgracia que haya sido así, ¿eh? Podíamos haber encontrado soluciones pacíficas, más inteligentes, sobre todo considerando que España en ese momento pues, está perdida, ¿no? Había mejores formas de resolver las cosas, pero pues se volvió loco este. No es solamente mi opinión. Josefina Zoraida Vázquez, que es una de las grandes expertas de México, piensa lo mismo, que este güey estaba re loco. Y bueno, pues el resultado va a ser pues la matanza, ¿no? Y esta matanza ocurre eh, de manera muy curiosa, ¿no? Primero empieza Hidalgo, ¿se acuerda usted? Van, incendian la Lóndiga, matan a todos ahí, y luego van sobre la Ciudad de México, ahí le entra la duda a Hidalgo, nadie sabe hasta el día de hoy por qué. Hay varias hipótesis, pero así saber, no sabemos. Agarra rumbo a Guadalajara y luego pues tiene que salir corriendo rumbo a Chihuahua, lo alcanzan y lo decapitan. Eh, si usted no ha leído Los Pasos de López de Jorge Ibargüengoitia, se lo recomiendo mucho. Cualquier cosa de Ibargüengoitia es muy simpática, vale la pena leerla, pero este en particular se refiere a ese periodo. El tal López es Hidalgo, y un poquito la personalidad que Ibargüengoitia se imagina. Yo creo que era peor que el tal López que aparece ahí, pero de cualquier manera el libro vale mucho la pena. Mientras Hidalgo ya lo decapitaron y el que está tratando de organizar todo es Morelos, ahí en el estado de Morelos y en Guerrero. En España se están llevando las Cortes de Cádiz. Cádiz era el último cachito que le quedaba a España. Le platicaba yo, gracias a la Armada Británica que los está cubriendo para que Napoleón no los pueda atacar por el mar. Cádiz es una microesquina por ahí, entonces pues, no podían atacar por tierra, los tienen ahí encerrados, pero ahí van a organizar un congreso constituyente. Y esta constitución se firma o se promulga el 19 de marzo de 1812, dado que el 19 de marzo es el día de San José, se le conoce como la Pepa, ¿no? La Josefa, a la Constitución. Es una constitución de las que se hacen en esa época, ¿no? Profundamente liberal, que no tiene nada que ver con el pueblo al que se le quiere imponer, pero pues los que la hacen son estos grupos de élite que pudieron estudiar, que más o menos representan a algunos grupos y que quieren construir algo moderno, distinto, no ya una cosa medieval, ni una cosa que dependa fundamentalmente de la voluntad de un rey, sino un equilibrio en donde el rey pueda seguir siendo rey, pero tenga que hacerle caso a la gente. Porque acuérdense, para ese entonces ya tenemos una economía que está cambiando, en donde la producción no depende únicamente de la tierra, sino que empieza a depender también del conocimiento o el capital, como usted le quiera decir. Y entonces, pues se quiere este equilibrio y eso es lo que tratan de hacer. Para hacer esto, dicen, necesitamos convocar a todos, ¿no? Que vengan aquí representantes de otras partes, de toda la corona española. Nos maltratan en eso, nos dan pocas posiciones y aún así, pues muchas no se pudieron llenar porque no fue tan fácil hacer las elecciones rumbo a este Congreso, a las Cortes de Cádiz.
Pero después de las Cortes de Cádiz se llama nuevamente a elecciones porque pues es el momento de configurar un Estado moderno con ayuntamientos bien hechos. Estos ayuntamientos se van a tener en todos los lugares en donde haya 1,000 habitantes o más. Entonces aquí teníamos 4,000 pueblos de indios. Y estos 4,000 pueblos, unos tenían más de 1,000 habitantes, otros tenían menos. Y lo que hacen es juntar varios, agruparse para tener más de 1,000 y que les toque su ayuntamiento. Y es en 1812 que se llama a estas elecciones y de pronto la gente va y vota. Y entonces el virrey dice, no, espérate, pues la estábamos llamando, pero nomás era en broma, ¿eh? Entonces las anulan, pero los ayuntamientos empiezan a configurar y empezamos a tener montones, 1,000 ayuntamientos se construyen. Y de estos 1,000, pues una cantidad inmensa está en Oaxaca, en Puebla, en Michoacán. eh, Después Veracruz va a hacer lo mismo y por eso al día de hoy siguen teniendo un montón de municipios. Viene desde entonces, de esta cosa que organizaron. ¿Qué es lo que ocurre? Pues estos pueblos que vienen, acuérdese, desde el siglo XVII, del siglo XVI, incluso configurándose, que ya han ido teniendo conocimiento de las leyes, se defienden, hay un montón de pleitos que ya platicamos, en cada lugar se tiene pues al cacique, ¿no? O el tlatoani como se llamaba antes, o gobernador como se va a llamar después, tenemos al calpuli, es decir, al clan que lo conformó, que ahora pueden ser varios clanes porque la caída demográfica eso provocó, y ahí están. Y dicen, me vuelvo ayuntamiento. ¿Y qué significa eso? Pues que me gobierno yo solo. Y entonces, ¡fum!, se empieza a aislar todo. Lo que hacen los pueblos de indios para defenderse de este proceso modernizador, que pues no entienden bien, pero que además está siendo impulsado por unos changos que vinieron a saquear, pues dicen, yo no juego, ¿no? Entonces me hago para acá. Y todo el mundo se empieza a organizar para quedar más o menos separado. Esto está ocurriendo mientras el tal Morelos quiere la independencia que había dicho Hidalgo, pero nunca logra organizarse bien. Desde el principio empieza a pelearse con López Rayón, que trae otras ideas. Entonces, esto de que Morelos y los sentimientos de la nación que reflejan a la nación es un cuentazo también. No tiene el apoyo popular. Tiene un apoyo en ciertas regiones, ahí sí no hay duda. Eh, Inventa el Congreso de Anáhuac. ¿Quiénes van al Congreso de Anáhuac? Pues sus gentes, sus generales que había puesto, uno que otro que andaba por ahí, pero no representa a nadie. Mientras, los ayuntamientos se han ido conformando de una manera que uno podría llamar democrática. Entonces ya tiene usted aquí dos dinámicas bien diferentes. Los ayuntamientos queriendo gobernarse y aislarse, Morelos tratando de independizar y las estructuras propias, naturales que teníamos del virreinato tratando de mantener esto funcionando. Y así vamos a seguir. Para 1815 pues ya se ejecutaron a Morelos también y se acabó, ¿eh? Se acabó. Por ahí nos ponen luego a Francisco Javier Mina, ¿no? Para tener a alguien. O se acuerdan que Guerrero siguió peleando. ¿Cuál peleando, mano? Estaba escondido en el estado que hoy lleva su nombre. Y Guadalupe Victoria, peor, ese sí se fue a esconder literalmente en las cuevas, por ahí por la Huasteca, porque pues, no lo seguía nadie. Entonces, esta movilización general para la independencia de México no existió. Lo que sí ocurre es que la desintegración de la corona española aquí en México se convierte en una desintegración también de todos los espacios. De hecho, Nueva Galicia dice, espérense, yo me voy por mi lado e intentan construir un país diferente. Nada más que no eran tan grandes. Acuérdense, le habían puesto a Nueva Vizcaya enfrente, allí en Durango, y eso impidió que realmente Nueva Galicia pudiera tener todo el espacio de las provincias internas. Eh, México debió haber sido dos países. Uno más o menos Nueva España, y si quiere junto con el reino de Yucatán, y el otro era Nueva Galicia, y de ahí hasta
las cuatro esquinas, hasta Utah. Em, pero pues al poner Nueva Vizcaya ahí se complicó el asunto. Se suma que también el Bajío que le había yo dicho, creo yo que para 1770, 1780 es probablemente la región más rica del planeta. Para 1810 ya no lo es. El saqueo de los españoles, que además de los impuestos y demás, impusieron préstamos forzosos, problemas climatológicos durante la primera década del siglo XIX. Para 1810 esto está hundido. Entonces tampoco tienen los recursos para realmente enfrentar a Nueva España y convertirse en un país separado. Pero tal vez debió haber sido así. Eh, Ellos nos dirán que sí, que ellos son mejores. Cuando me refiero a ellos, quiero decir a los de Jalisco y Nuevo León, ya ve que luego se sienten muy especiales. En realidad, este fenómeno de que una región rica de pronto quiere separarse de los demás, como hizo el Bajío en siglo XIX, lo van a hacer los del norte en el siglo XX, y eso es parte del tema de la revolución, pero eso lo vamos a platicar en su momento. Entonces, estamos en esto, ¿no? Hechos bolas todos por acá, varias dinámicas, como acabo de platicarle, y en ese momento ocurre un nuevo motín allá en España, el motín de Riego. Riego debía haber organizado un ejército para venir a América y poner a todo el mundo en paz. Mientras organizaba el ejército dijo, mejor no, mejor a quien voy a poner en paz es a Fernando VII. Y lo obliga a jurar la Constitución de Cádiz, que él no quería. Eh, es el trienio liberal de 1820 a 1823. En España hay, entre comillas, un gobierno liberal con Fernando VII a la cabeza y haciéndole caso a la Constitución de Cádiz. Para 1823 apresa a Riego, lo mata y arranca lo que llaman la década ominosa. En realidad Fernando VII, insisto, es el peor rey que ha tenido España y ha tenido muy malos, pero ese era el peor de todos. Entonces fue muy dañino allá y provocó el derrumbe por completo de la monarquía. Mientras ocurre esto, entre 1820 y 1823, pues como ya no está bien claro qué está pasando allá y que a lo mejor son liberales y los de aquí no quieren serlo, los que gobiernan aquí, entonces esos que gobiernan aquí, es decir, la burocracia, la iglesia, los comerciantes, dicen, pues mejor sí nos vamos a ir separando, mano. Y se les aparece un personaje ideal para el caso que se llama Agustín de Iturbide, que se pone a platicar con todos, les encuentra a todos algo para ofrecerles. A Guerrero, por ejemplo, le ofrece que, mira, vamos a poner la constitución de Cádiz, pero no exactamente como está, porque ahí donde dice que los negros no son ciudadanos, eso no lo vamos a poner, ¿eh? Porque acuérdese, Guerrero era negro, mulato si acaso. Entonces, Guerrero dice, no, pues así sí, y empiezan a juntarse todos, y alrededor de Iturbide se juntan todos y creamos el imperio. Agustín de emperador y todo el mundo bien contento. Y esa es la independencia de México. Nos separamos de una monarquía que está hecha unas bolas espantosas y que en ese preciso momento es liberal para construir un imperio conservador con Agustín. Agustín de pronto se emociona, se siente rey y dice, pues yo mando. Eh, el Congreso al que convocó, pues lo convocó para que le diga que sí, el Congreso no quiere decirle que sí, pues mete al ejército para acabar con el Congreso y muy rápidamente esto se viene abajo. Y aparece por primera vez entre los convocantes a acabar con Agustín, el señor López de Santana, del que vamos a platicar después. Pero pues lo importante es, el imperio de Agustín dura un poquito más de un año, se acaba, hay que llamar a una cosa nueva y se construye la República Mexicana por primera vez en 1824, para lo cual, como no se ponen de acuerdo entre las distintas facciones que están organizándose contra Agustín y que lo derrocaron, lo que hacen es ir a sacar a Guadalupe Victoria de su cueva,
que le digo se parecía al tío Cosa, ¿no? Todo peludo y ya casi ni hablaba, pues lo bañan, lo enjuagan, lo rasuran y órale, güey, tú vas a ser presidente. Inglaterra, ya entonces el Reino Unido de la Gran Bretaña, estaba financiando a todos los que se querían independizar de España, porque pues su objetivo era que España ya dejara de hacer mosca y Gran Bretaña pudiera convertirse en el país más poderoso del mundo, el controlador de todos los océanos, como efectivamente ocurrió. Entonces lo que hicieron fue pues, ayudar a la independencia de Buenos Aires, después llamado Argentina, Uruguay, y aquí también nos prestaron una lana para que el primer gobierno pudiera arrancar bien, el de Guadalupe Victoria. Esa lana pues nunca se las pagamos. Bueno, sí se las pagamos, pero 60 años después. Y como pues no pagamos, pues ya nadie más nos volvió a prestar. Y esa va a ser la historia del siglo XIX que vamos a platicar después. Pero observe cómo este derrumbe de la monarquía española, que se refleja en todas las territorios que tenía a través del mundo, va a tener una dinámica muy diferente a la que aprendimos, ¿no? No es un movimiento esencialmente interno en México el que provoca todo esto, son grandes cambios que ocurren en una monarquía que está en manos de unos incapaces, que son los Borbones de la época, donde nosotros vamos a tener dinámicas muy diferentes a las que aprendimos. No es el pueblo unido detrás del cura Hidalgo o del cura Morelos o de Agustín los que van a llevar la independencia, no. El pueblo mexicano lo que hace es organizarse en ayuntamientos, decir, ¿saben qué? Ahí se ven, mano. Y van a tratar de actuar de forma aislada todos, en donde más o menos hay élites urbanas, que es una proporción chiquita, que tienen lana y esto, pues esos van a tratar de independizar a toda la región. Es lo que intentan los de Jalisco, entonces Nueva Galicia, es lo que intentan los de Yucatán, es lo que intentan con éxito los de Centroamérica. Y la sorpresa es que este país sobrevivió, ¿eh? Pudo efectivamente convertirse en cuatro o cinco cosas distintas y hubiera sido una historia totalmente diferente, pero la que tenemos, la que ocurrió, es esta, pero el pedacito este de la organización autónoma de todos estos ayuntamientos lo tenemos que tener muy claro para poder entender lo que va a continuar desde entonces hasta hoy. Y eso lo vamos a seguir platicando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.